Bueno, vamos a renovar el abordaje del tema internacional. Nos acompaña Juan Francisco Contreras, presidente del Colegio de Internacionalistas de Venezuela. El tema, Juan Francisco, gracias por estar con nosotros y compartir con nuestros televidentes. El tema es importante porque Venezuela está, por decirlo de alguna forma gráfica, en el ojo del huracán, ¿no? Hay pronunciamientos de gobiernos, de organismos internacionales, de organismos multilaterales. Bueno, la situación no es fácil y recién, además, Venezuela aparece como el cuarto país con más solicitud de asilo en el mundo después de Afganistán, Siria e Irak, ¿no? Es decir, que estamos en una situación embarazosa. ¿Cómo evalúas todo esto y qué piensas y de qué forma lo internacional impacta o va a impactar en Venezuela? Bueno, la realidad la acabas de manifestar con ese tema. La situación en Venezuela es una situación realmente crítica. La situación de emigración, la situación de la diáspora venezolana ha empezado a generar problemas en la mayoría de los países vecinos e incluso en los países no vecinos hay una situación de emergencia por la cantidad de venezolanos que han venido saliendo sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de planificación. Y que se habla ya que supera los 4 millones de venezolanos. Sí, las cifras no son aún precisas, pero, claro, sí, pero es una cantidad muy grande. Se da un estimado de 4 millones, lo cual realmente representa una situación. Grafiquémoslo como que toda la población de Caracas se va, desaparece Caracas, sí, y los venezolanos se dispersan por distintos países, lo cual no está generando una situación que los países no estaban preparados para asumir una cantidad tan grande de personas que están saliendo de Venezuela, ¿no? Sí, es embarazoso el tema porque además lo que más despierta la atención que se coloca Venezuela, por ser uno de los temas que tocamos en el inicio, como cuarto país solicitante de asilo, pero un país que no está en guerra. O sea, Afganistán en guerra interna, Siria ni qué decirlo, Irak en lo mismo, con la lucha contra el grupo extremista Al-Qaeda y otros grupos radicales, pero Venezuela no está en guerra, está de otra forma, ¿no? Sí, bueno, el gobierno dice que estamos en guerra económica, ¿no? Provocada bueno, el gobierno hacia los venezolanos, lo cual realmente es una cosa que ha llamado la atención. Hay un informe del Alto Comisionado de Naciones Unidas que realmente desnuda la situación de Venezuela, habla del proceso de torturas, de ataques sistemáticos a población venezolana, lo cual realmente hace al país sujeto del Estatuto de Roma y de la Corte Penal. O sea que hay una situación realmente crítica en Venezuela. Una situación que hay gente que dice que estamos en medio de la tormenta perfecta, ¿no? Tenemos hiperinflación, tenemos desabastecimiento, tenemos inseguridad, todo eso junto, lo cual nunca había sido aplicado a ningún país como está siendo aplicado a Venezuela, todo a la vez, ¿no? Entonces, lo que falta es la guerra. Sí, sí, bueno. Qué desgracia, ¿no? Así es. Tenemos, digamos, todo lo negativo que han pasado varios países, digamos, todos en el mismo momento, lo cual está provocando ese éxodo, esa estampida de venezolanos que se van afuera de Venezuela, incluso sin tener recursos ni medios, se van incluso caminando. Uno ve imágenes de venezolanos caminando por carreteras colombianas sin ningún tipo de previsión, sin ningún tipo de preparación. Van a la buena de Dios a ver qué hacen porque en el país no le ofrece una salida, no le ofrece un futuro a los venezolanos. Ahora, Juan Francisco, ¿por qué crees tú que el gobierno, conceptualmente hablando, no asume que hay una crisis humanitaria? Bueno, hay muchas teorías. Hay una razón política, dirán algunos, sí, en fin, lo que fuese, pero no lo acepta. Hay muchas teorías. Hay gente que dice que incluso esto es un proceso premeditado por parte del gobierno para un poco generar o someter a la población a través del hambre, a través del control social. Entonces, eso evidentemente genera que la gente busque libertad, busque un futuro mejor, busque otra vida en otro país sin tener ninguna certidumbre, ¿no? Y van incluso a ver qué pueden hacer y hacen lo que sea. Y lo que sea, digamos, es cosas realmente lamentables, como por ejemplo el tema de profesionales venezolanas, a través de haciendo prostitución, disputándose
ventas ambulantes con nacionales de otros países. Una cosa realmente lamentable, dramática, que el gobierno se hace de la vista gorda. Pareciera que eso no estuviera pasando. Sí, porque dentro de lo que es, digamos, la tablilla de instrucción del gobierno, el tema de la diáspora venezolana no se toca. O lo desmienten o dicen que no es cierto, que no es verdad, pero hay una realidad tangible, está allí, se observa. ¿Quién mejor que los países y los gobiernos de los países vecinos para Así decir? es, que incluso están buscando mecanismos para ayudar a los venezolanos que están ahí, dándoles estatutos o regímenes especiales para su permanencia, porque que además los consulados de Venezuela no ayudan a los venezolanos. Incluso le ponen las mayores trabas para que los venezolanos puedan tener una cosa que es fundamental, como el tema de la identificación, que es una obligación constitucional del gobierno darle identificación a sus ciudadanos. Bueno, se le niega por todos los caminos, e incluso los consulados no atienden a los venezolanos y por supuesto es una situación realmente de indefensión muy grave. Ahora, sobre eso último, antes de irnos a la pausa, Juan Francisco, eso no tiene una penalización internacional, una penalización de carácter diplomático. No, o sea, negarle a dar a tus nacionales el documento de identificación, lo que está pasando en Trinidad, que hay 164 venezolanos detenidos por ilegales, no hay forma y manera que la embajada ayude. No, más bien pone todas las trabas posibles, ¿no? Incluso se quejan de que la embajada ni el consulado los han atendido y que están presos en las cárceles trinitarias sin ningún tipo de asistencia de nadie, ¿no? Hay venezolanos que han estado yendo allá a tratar de ver cómo solucionan el problema sin apoyo del gobierno, ¿no? Sí, definitivamente. Vamos a hacer una pausa. Al regreso continuamos conversando con Juan Francisco Contreras, quien es presidente del Colegio de Internacionalistas de Venezuela. Bien, continuamos nuestra conversación con Juan Francisco Contreras, presidente del Colegio de Internacionalistas de Venezuela. A propósito de lo que decías anteriormente y algo que hablábamos aquí en el interín, ACNUR, que es el organismo de Naciones Unidas que tiene que ver con los refugiados, en algún caso está trabajando y en algún momento y en algunas circunstancias se ha planteado incluso darle carácter de refugiados a los venezolanos. ¿Es posible? ¿Se cumplen con las características? Sí, claro. Este éxodo que está viviendo Venezuela, incluso ya estamos viendo campamentos de refugiados venezolanos en la frontera con Brasil, en Colombia, y hay que buscar algún mecanismo, y Naciones Unidas viene buscando un mecanismo para tratar de legalizar, entre comillas, este grupo de venezolanos, que muchos no tienen, como decíamos anteriormente, documentos de identidad, porque el gobierno no les provee los documentos que la Constitución obliga al gobierno. Ahora, ¿no hay un antecedente en América, en la historia de América Latina, de una cosa así? De una forma, una estampida masiva de venezolanos. Sí, en el pasado, producto de las dictaduras, en el cono sur del continente hubo pues gente que se fue de Chile, Argentina, Uruguay, inclusive de Brasil, pero un éxodo masivo por vía de una situación de crisis humanitaria no se conoce, que yo sepa, ¿no? No sé si en las guerras de Centroamérica ocurrió así. No, ni siquiera. Bueno, hubo alguna salida importante en Centroamérica, pero cuando había dictaduras en la región, los que huían eran los dirigentes políticos, Claro. los que se perseguían eran los dirigentes políticos, que era, digamos, una élite que se iba del país. Pero nunca ha habido un éxodo o ha habido una salida como la que estamos viendo por parte de los venezolanos, incluso empujada, porque hemos oído a funcionarios del gobierno celebrando que se vayan los venezolanos de esta forma, ¿no? Una cosa realmente irresponsable, una cosa que tendrá que haber responsabilidad sobre ese tipo de actividades. Ahora fíjate, vamos a otro tema, pero que lo planteaba en un principio, las sanciones de organismos internacionales o de gobierno. Al final de cuentas se ejecutan, al parecer se ha anunciado que hay congelación de bienes, de dirigentes políticos de alto nivel, etcétera, etcétera. Hay detenidos vinculados a casos de corrupción, están tomando iniciativas la justicia española, la justicia de los Estados Unidos. Pero eso al final de cuentas, ¿qué impacta para el gobierno venezolano? ¿O cómo impacta? No, impacta mucho y el gobierno ha sentido la presión internacional. Lo que pasa es que la comunidad internacional ha tratado de hilar muy fino con el tema de las sanciones, ¿no? Las sanciones han sido directamente a funcionarios venezolanos para tratar de evitar que eso afecte, tomar medidas que afecten a la población en total, todas las penurias que han sido sometidos
Los venezolanos, la comunidad internacional está tratando de evitar que sanciones que se puedan tomar vayan dirigidas a afectar más a la población venezolana. Así que se han afectado a los funcionarios e incluso a sus familiares. Incluso en Panamá, las decisiones que tomó Panamá en las sanciones afectaron directamente a empresas vinculadas con funcionarios del gobierno, lo cual hizo esa reacción airada del gobierno irracional que después tuvo que echar para atrás porque realmente lo que hizo fue perjudicar a los mismos venezolanos. Así que sí están teniendo efecto, esas sanciones son importantes, la comunidad internacional está muy pendiente de lo que está pasando en Venezuela, tiene muy claro la situación y creo que van a venir más sanciones, que en la medida que este gobierno no entienda que tiene que cambiar, que tiene que haber un cambio en este país, va a empezar a tomar más sanciones y va a empezar a generar una situación para los funcionarios que debería ser irreversible, ¿no? Ahora fíjate, sin embargo, eso le ha dado argumentos al gobierno, ¿no? En foros internacionales incluso, en la participación en los foros de salud internacionales, en los foros políticos como la OEA y en otros lugares ellos argumentan que las sanciones o la guerra económica es la responsable o son las responsables de lo que está pasando en nuestro país. Claro, los mismos argumentos que usó Cuba para justificar la ruina política y económica de Cuba, ¿no? Diciendo que las sanciones eran las responsables de la ruina económica de Cuba. Eso igual está sucediendo o está argumentando los funcionarios del gobierno venezolano que salen al exterior, pero resulta que es que las sanciones en ningún momento están afectando al país. El país lo está afectando el mismo gobierno, que ha generado una situación crítica económica, social, política, y que esas sanciones vienen desde hace unos años, unos meses, y la crisis, la ruina política y económica del país tiene muchos años. Así que no es motivo de la situación actual de Venezuela las sanciones. Ahora, por cierto, tú que te mueves en el espacio internacional, conoces los temas y de hecho lo estamos conversando acá. ¿Cuál es el nivel de credibilidad? Me he planteado esto, el nivel de credibilidad que tiene la diplomacia venezolana en el exterior. Bueno, los representantes diplomáticos cuando se reúnen, van a una reunión social o se reúnen con algún factor importante de algún país, ¿les creen lo que dicen? No, ninguna. Acabamos de ver el espectáculo del canciller venezolano en la OEA, un canciller que realmente lo único que hizo fue hacer lo que no debería haber hecho un diplomático, fue a insultar a los países utilizando clichés del siglo pasado, de mediados del siglo pasado, epítetos contra funcionarios y contra países. Bueno, todo lo que no debe hacer un diplomático fue lo que hizo el canciller Arriaza, y el canciller es el modelo del diplomático venezolano, ya que la Cancillería la desarticularon, la desmantelaron, y producto de que no hay funcionarios capacitados en la Cancillería para afrontar los problemas, tenemos las situaciones que tenemos, incluso con el tema del Esequibo, que es un temazo que el país no se ha dado cuenta de la magnitud del problema que por cierto, encontramos actualmente. Te iba a preguntar de esto antes de culminar. Ok, Venezuela decide no participar en el procedimiento planteado ante la Corte Internacional de Justicia por parte del gobierno de Guyana. ¿Qué puede pasar allí a partir de ese momento? Bueno, sigue el descrédito de Venezuela, no asistir a un organismo internacional, aunque Venezuela no acepta la jurisdicción. Sí, no firmó el tratado, en fin. Pero sigue estando incluso de espaldas de la comunidad internacional y, digamos, de los organismos multilaterales. Resulta que el Acuerdo de Ginebra establece que es el secretario general de Naciones Unidas quien establece o escoge el mecanismo que se va a utilizar para la solución de la controversia. Bueno, el secretario general de Naciones Unidas le dio a Venezuela un año para buscar un mecanismo alterno. El gobierno venezolano irresponsablemente no hizo nada, se olvidó del tema, no trató el tema, y Guyana vino avanzando seria y constitucionalmente en su objetivo. Y lo logró, el objetivo de llevar el tema a la Corte Internacional de Justicia. Bueno, estamos entonces contra la pared tratando de responder a una situación que hubiera sido muy fácil si el gobierno hubiera sido responsable de tratar ese tema con tiempo y buscar mecanismos alternativos. Y uno ve que la posición del gobierno venezolano es que, bueno, vamos a mantener los buenos oficios. Guyana ha dicho reiteradamente que ese mecanismo no ha funcionado. Bueno, lo responsable hubiera sido que buscáramos con Guyana un nuevo paso, una nueva alternativa a la solución del conflicto. Bueno.
Gracias por abordar todos estos temas, Juan Francisco, muy amable por haber estado con nosotros. Bueno, vamos a hacer una pausa. Al regreso tendrán ustedes el segmento de arte y espectáculos en la sección de Lo Actual.